Saludo para todos ustedes en este domingo que en nuestra liturgia del ciclo C, como se llama, estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario y que hoy nos encontramos delante del Evangelio de San Lucas, que nos da muchas luces y un gran mensaje para este domingo. Recuerden unas palabras que el Papa San Juan Pablo II repetía mucho porque él quería mucho este pasaje. Él admiraba mucho y meditaba, como lo hizo cuando llegó el tiempo de recibir el nuevo milenio, una carta apostólica que él llamó Novo Milenio Ineunte, es decir, preparándonos para recibir el nuevo milenio, y hablaba de un programa pastoral para todo este tiempo que iniciaba con el nuevo milenio a partir del año 2000. Y entonces, como vamos a ver, después de escuchar la lectura del Evangelio, San Juan Pablo II se valió mucho de este pasaje para hacer su carta apostólica. ¿Qué nos dice este Santo Evangelio del domingo de hoy? Estamos en el capítulo 5, versículos 1 al 11. Encontrándose Jesús una vez a orillas del lago de Genesaret, la multitud se amontonaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Vio entonces dos barcas que estaban en la playa. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando las redes. Jesús se subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Entonces se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Rema hacia la parte honda y echen las redes para pescar». Simón le contestó: «Maestro, toda la noche estuvimos bregando y no pudimos pescar nada. Pero ya que tú lo ordenas, voy a echar las redes». Las echaron y sacaron una cantidad tan grande de pescado que las redes estaban a punto de romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que fueran a ayudarles. Ellos fueron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas a los pies de Jesús y le dijo: «Retírate de mí, Señor, que soy un pecador». Tan grande era el asombro que se había apoderado de él y de todos los que estaban con él al ver la cantidad de pescado que habían sacado. Lo mismo le sucedió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, concentrémonos un poquito en este Evangelio tan hermoso, que, como les decía, era muy querido para San Juan Pablo II. ¿Por qué sería? Vayamos descubriendo por qué quería tanto este pasaje del Evangelio de San Lucas el gran Papa, el Papa de la familia, San Juan Pablo II. Encontremos un primer escenario. Hablemos por escenarios. Estaba Jesús a la orilla del lago de Nazaret. Había mucha gente a su alrededor para escuchar la palabra. Por eso resolvió entre las dos barcas que estaban junto a la playa
escoger una y subirse a una de las barcas. Qué interesante que esa barca a la que subió fue la barca de Pedro, porque así también llamamos la iglesia y la comparamos a una barca que tiene que ir por el mar, esté calmado o esté furioso. Y es la barca de Pedro, porque a él lo puso como piedra. Él se llamaba Simón y le cambió el nombre por piedra, Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, decía Jesús. Ese es el primer escenario. Y Jesús desde la barca de Pedro enseñaba a toda la gente. El segundo escenario es que Jesús le dice a Pedro que aleje la barca un poco de la orilla. Y entonces, después de que ya enseñó a la gente lo que él tenía que hacer como gran maestro, entonces ya se dirige solo a Simón. ¿Y qué le dice? La famosa frase que el Papa ha escogido como santo y seña, como lema de su carta apostólica para iniciar un nuevo milenio con un plan de pastoral, de nueva evangelización para todo el mundo, de nueva evangelización para la iglesia que es su misión. ¿Y cuáles son las palabras? Son 3 palabritas: rema, mar, adentro. Rema, mar, adentro. Eso es lo que le dice Jesús, no se quede en la orilla. Vamos a remar mar adentro. Y echa las redes. Y echa las redes. Porque no es solo remar mar adentro y no hacer nada, sino echar las redes. Y las redes son para pescar. ¿Cuál es la réplica que le hace Pedro, que era hombre pescador, junto con su hermano y junto con los hijos de Zebedeo, de los que nos habla el Evangelio al final, Santiago y Juan? Su oficio era de pescadores, ellos sabían la hora de pescar, el lugar de pescar, cómo hacerlo. Y por eso le replica al Señor: toda la noche estuvimos bregando y no pudimos pescar nada. Y ahí viene la frase también del millón que Pedro le dice a Jesús: pero según tu palabra, como tú lo ordenas, echaremos las redes, porque tú lo ordenas. Esa es la motivación que Pedro tiene, no tiene otra, porque él sabe que no van a pescar nada. Duraron toda la noche. ¿Y qué sucedió? Lo que conocemos de este pasaje con un nombre sencillo: la pesca milagrosa. Entonces echaron las redes. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Sacaron una gran cantidad de pescado, que las redes estaban a punto de romperse. Tuvieron que llamar a la otra barca para que vinieran a echar los peces, y aún así las 2 barcas casi se hundían, nos dice el Evangelio. Ese es el segundo escenario, compuesto por la frase de Jesús y por la respuesta de Pedro: rema mar adentro y echa las redes. Pedro, que le dice: no hemos pescado nada, pero en tu nombre y por tu palabra echaré la red. ¿Y qué resulta? La gran pesca.